En el año en que estamos, 2020, la carta que comienza a leerse el día 6 de octubre es la carta a los Gálatas. La carta a los Efesios, en cambio, empezará a leerse a partir del 16. Por eso conviene ahora repasar este apunte sobre carta a los Gálatas y el día 16 leer el comienzo de la carta a los Efesios. El engaño y intentar evitar el engaño. En la famosísima novela picaresca El Lazarillo de Tormes, donde hay continuos engaños, aparece uno de los engaños que hace el Lazarillo como venganza al ciego, al que le sirve de lazarillo. Van a pasar un arroyo y el ciego le pide que le ponga en la parte más estrecha del arroyo, y así lo hace el lazarillo, pero lo hace poniéndole justo enfrente de un pilar de piedra dura y le dice que salte, que así podrá pasar perfectamente el arroyo. Y salta, aún apenas lo había alcanzado a decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste y cayó luego hacia atrás medio muerto y hendida la cabeza. Es decir, el engaño que le hace el lazarillo poniéndole al ciego no en un buen sitio, sino justo enfrente de un pilar de piedra dura. San Pablo quiere evitar los engaños y lo tiene que hacer de una forma muy enérgica, porque estamos al comienzo del cristianismo, y por eso escribe la carta a los Gálatas. Esa carta que forma parte de esas 4 más importantes cartas de San Pablo: Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Se escribe antes que Romanos, pero la Iglesia lo pone en cuarto lugar, porque aunque se escribe antes, cronológicamente, es mucho más breve y menos importante que Romanos. Pero es una carta muy importante. San Pablo, en su segundo viaje, sobre todo, allá por el año 50-52, es cuando predica y hace ese apostolado estupendo con los Gálatas. La Galacia es una región de Asia Menor que más o menos equivale a la actual Turquía. Y recién predicado, aparecen por Galacia los cristianos que eran judíos previamente y diciendo nuevas teorías que son necesarias la circuncisión y el cumplimiento de la ley mosaica para poder salvarse, y se lo dicen a los nuevos cristianos que eran gentiles y que eran gente no procedente del cristianismo, y crean una confusión terrible. Los apóstoles se reúnen en el Concilio de Jerusalén para dictaminar qué tienen los nuevos cristianos que no proceden del judaísmo, qué tienen que cumplir y qué no tienen que cumplir de la ley mosaica del Antiguo Testamento, y queda muy claro que no tienen que vivir esa especie de cumplimiento de salvación a través del cumplimiento de la ley. Y San Pablo, para aclarar la idea a esta comunidad de Gálatas, pues les escribe una carta que es muy dura, muy clara. Los judaizantes, que así se llama esos cristianos que quieren ser puristas, manteniendo todas las tradiciones de la ley judía, los judaizantes empiezan a desacreditar a San Pablo, diciendo que realmente no es uno del grupo de los 12 apóstoles y que se dedica a decirle a los gentiles que no tienen por qué cumplir la ley de Moisés. Entonces San Pablo tiene que reaccionar con mucha fuerza contra este grupo, podemos decir así, de judíos aferrados a sus tradiciones, que creen que se van a salvar por un cumplimiento exacto de un montón de prescripciones de la ley mosaica. Y San Pablo le recuerda, y nos recuerda todo a través de esta carta a los Gálatas, que no tienen que mantener ni la circuncisión,
ni una serie de prescripciones rituales, sino que se salvarán por la fe en Jesucristo y el cumplimiento, digamos, del Evangelio, rompiendo así, digamos, esa costumbre atávica, pesadísima, que tenían los primeros cristianos, que eran todos judíos. San Pablo lo hace de una manera muy enérgica, porque si no lo hubiera hecho, ¿en qué hubiera quedado el cristianismo? Pues el cristianismo hubiera quedado pues en una secta dentro del judaísmo que vería algunos aspectos peculiares, pero que la salvación no venía de este nuevo Mesías, del único Mesías, de Jesucristo, y de la fe en Jesucristo y del cumplimiento de lo que Jesucristo predicaba, sino que vendría la salvación pues del cumplimiento de la antigua ley. Es realmente poderosísima las palabras de Pablo y cómo establece ese mandato a los nuevos cristianos, diciendo que se dejen de esas tradiciones y que tengan mucho cuidado con esos que pretenden engañarles, socapa decir que ellos son puristas, que son muy ortodoxos, que tienen el fundamento, y les advierte de una manera clarísima para evitar ese grandísimo engaño.